Hoy en Apologética Católica estaremos contestando a la pregunta: ¿el día del Señor es el sábado o el domingo? En orden de contestar esta pregunta, vamos a ver qué dicen las Escrituras, pero específicamente la Escritura a la que se refieren nuestros hermanos, particularmente adventistas o judeocristianos, ¿verdad? Para alegar que el Shabbat, ¿verdad? Que es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El día del Señor debía ser sábado. Y dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 y siguiente: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Y esto es palabra de Dios. Ahora bien, ¿esta ley particular aplica a todos los cristianos? Cuando vamos al Evangelio, vamos a ver que Jesús dice, porque este es otro texto que utilizan: no crean que he venido a abolir la ley, ¿verdad? Jesús dice que ha venido a darle plenitud, ¿ok? Cuando Jesús empieza a hablar de ese sermón, habla del matrimonio, de la indisolubilidad del matrimonio, habla de la muerte, ¿verdad? Que con solo una ofensa, cuando yo ofendo a un hermano, ¿verdad? Estoy pecando contra ese mandamiento. Y así sucesivamente sigue mencionando diferentes mandamientos y la manera en la que Él les da plenitud. Pero entre ellos, no recuerdo que destaque el Shabbat, el sábado. Ahora bien, cuando continuamos en los escritos, vamos a Hechos 15, versículo 1. El versículo 1 dice: llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Voy a saltar algunos versículos. Cuando saltamos al versículo 6, aquí llegan los apóstoles y los presbíteros, ¿verdad? Dice: entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro, ¿verdad?, el líder, la cabeza de la iglesia en aquel momento, ¿verdad?, de la iglesia visible, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Nótese que Pedro hace claridad que este mandamiento de la circuncisión no debía ser impuesto a los paganos, ¿verdad? Por consiguiente, otras leyes que eran consideradas leyes judías no debían ser aplicadas a los paganos, entre ellas el Shabbat. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no debemos tener un día del Señor? Ojo con eso, porque sí debemos tener un día del Señor. ¿Pero cuál es? Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, vemos que dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Número 1, el primer día de la semana. ¿Cuál es para nosotros? El primer día de la semana es el domingo. Número 2, la fracción del pan se refiere al día en que ellos celebraban su fe, ¿verdad?, a la Eucaristía. Cabe destacar que los apóstoles sí se reunían los sábados muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos le predicaban en muchas ocasiones a los judíos que se estaban convirtiendo o que estaban por convertirse. Ellos aprovechaban que los judíos se reunían el sábado
para ir a las sinagogas y allí en las sinagogas también predicar el evangelio, la buena nueva, la resurrección. ¿Ok? Sin embargo, no es el día en que ellos se siguieron reuniendo. Yo sé que a muchos no les interesa la historia. Sin embargo, cuando vamos a textos como la Didache, en donde están muchos de los escritos de los apóstoles de las primeras comunidades cristianas, vamos a ver que el domingo era el día en que ellos se reunían. Para aquel entonces no se utilizaba la palabra domingo, pero sí vamos a ver que dice constantemente el primer día de la semana. Ahora, vamos a 1 Corintios 16:2. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice: cada domingo, ¿verdad? Depende de la traducción, o cada primer día de semana, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas, ¿verdad? ¿Y qué hacían cuando ellos se reunían? Compartir la palabra, la fracción del pan, ¿verdad? Así que se sobreentiende, ¿verdad?, que ese domingo litúrgicamente, religiosamente, era un día bien importante y destacado entre los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Ahora, ¿cuál es el argumento principal para determinar que el día del Señor es el domingo para la mayoría de los cristianos? Porque aquí no solamente entramos los católicos, también otras denominaciones cristianas. Es el siguiente. El argumento fundamental que determinó la consagración del primer día de la semana como día del Señor, o sea, domingo, fue la resurrección de Cristo. Los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana, que corresponde al día que ahora llamamos domingo. Búsquese en Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 o Juan 20:1. En todos ellos aparece que Jesús resucitó el primer día de la semana. El hecho de la resurrección de Cristo en el día domingo para los discípulos era altamente significativo y será desde entonces el centro de la fe cristiana. ¿Ok? Bien dicen, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El domingo los católicos nos reunimos para celebrar el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Así que, ¿por qué domingo? Porque el domingo es el primer día de la semana. Arrancamos el primer día de la semana con la bendición de Jesús. Mi hermano, sí, denle, no será el Shabbat. No seguimos las mismas normas estrictas de los judíos. Pero cabe destacar que tú y yo como cristianos estamos llamados a dedicar un día del Señor. Pueden haber excepciones para ciertos trabajos y ciertas realidades, pero es importante que le dediquemos un día exclusivo al Señor, que vayas a la iglesia, que escuches la palabra, que descanses, porque ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados al descanso. Un día para descansar, un día para dedicar al Señor, un día exclusivo para Él. Y ese día, para ti y para mí, es el primer día de la semana, el domingo.